Buenos días, hermanos. Primero quiero dar gracias a Dios por este momento en que me da para poder compartir la palabra de Dios. Y como cada semana vamos a hablar, estamos estudiando sobre el libro de Primera de Tesalonicenses. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la exhortación de Pablo a la iglesia de Tesalónica y las palabras de despedida de Pablo a la iglesia. Y antes vamos a orar agradeciendo a Dios por su amor, por lo que Él lo hace, por lo que hace para con su iglesia. Oremos. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, agradecido estamos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu paciencia, Señor mi Dios, reconociendo, Padre, que tú eres un Dios grande, un Dios consolador, un Dios en que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Por eso, Padre, nos acercamos a ti, Señor mi Dios, para pedirte, Señor, en que tú nos ayudes para poder entender tu palabra, Señor. Y gracias por darnos el Espíritu Santo, quien nos ayuda, Padre, para poder retener tu palabra, para poder memorizar, para poder entender, Señor mi Dios, comprender y así también para poder llevarla a otras personas de que no te conocen. Oro por mis hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor, por el pastor Máximo, por el pastor Rubén, por cada uno de los encargados de los diferentes ministerios, por los maestros, por todos los miembros, Señor. La gracia sea para con nosotros, de parte tuya, Señor. Y también oro por todos mis hermanos en Cristo Jesús y aún, Señor, por las personas en que no te conocen, Padre, esperando de que ellos un día te puedan conocer como te conocí yo, Padre. Y así, Señor, oro dándote gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a dar lectura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 19 al 28. Ya con esta clase culminamos el devocional del libro de Primera de Tesalonicenses y dice la palabra del Señor del 19 al 28. No apaguéis al espíritu, no menospreciáis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, al cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que me da. Y vamos a empezar estudiando. Y el versículo 19 dice, no apaguéis al espíritu. Desde luego es imposible literalmente apagar el Espíritu Santo. Más bien Pablo se refiere a los efectos, la obra del Espíritu Santo, a los frutos que da el Espíritu Santo para cada hijo de Dios. El vocablo apagar se usa de extinguir, desaparecer el fuego. Por eso concluimos que el Espíritu Santo se compara aquí al fuego que se puede apagar porque alumbra y purifica el alma. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, que cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición
de manos. Este último versículo dice en segunda de Timoteo 1:6. En estos textos vemos la asociación entre el Espíritu Santo y el fuego. También se puede agregar que la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida puede ser apagada por muchas cosas: el pecado, la, la dureza del corazón, la indiferencia, la ingratitud, la negligencia y el corazón cargado con los cuidados de esta vida. Se puede apagar el Espíritu Santo, no apagarlo a Él como persona, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. A Él no se le puede apagar, pero sí se puede apagar su obra en nosotros. Se puede apagar su influencia, su presencia en nuestro corazón. Se puede apagar su gozo, su voz, hablándole a nuestro espíritu. Y para poder agregar más sobre este tema, estaba haciendo unos de estudios y me hice una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede apagar el espíritu? Ya lo hemos visto de una manera rápida, pero vamos a ampliar un poco. Se apaga el espíritu cuando nos permitimos o cuando permitimos la carnalidad y lo mundano. Esto es un error pretender agradar al Señor y al mundo, porque solamente podemos agradar a uno y no podemos agradar a los dos a la vez. Un cristiano no puede darse de lujo de justificar sus pecados y vivir sin temor de Dios. Él nos pide que nos apartemos de lo malo, de la carne, y darle lugar al Espíritu. Esto lo dice en Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al 24. Entonces, ¿cómo podemos apagar el Espíritu Santo? Se apaga el Espíritu cuando nos permitimos o cuando permitimos la carnalidad y lo mundano en nuestras vidas. Cuando dejamos que la carne gobierne nuestras vidas. Otro más, se apaga el espíritu cuando minimizamos el servicio y la adoración. Hay algunos que comienzan bien su vida cristiana, pero con el tiempo permiten que sus ocupaciones o cualquier cosa ocupen lugares importantes en su vida y así dejar de lado o dejar de un segundo plano el servicio al Señor. Es necesario ocuparse de la obra de Dios. Hay algunos creyentes que dejan por último sus ocupaciones de adoración y comunión con Dios y que se congregan de vez en cuando. Entonces, el segundo es cuando minimizamos el servicio y la adoración. Otro más, que se apaga el espíritu cuando no valoramos la consagración en su más alta intensidad. La vida cristiana es más que religión. No es solo una conducta moral ni una filosofía de vida. El creyente debe vivir con todas sus fuerzas por Dios. Jesús dijo a unos que querían ser sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto lo dice en Mateo capítulo 14 del versículo 24 al 26. Debemos de tener que nosotros como creyentes, acuérdense que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y este cuerpo ya no nos pertenece. Este cuerpo ya fue comprado. Nosotros somos deudores de Dios. Y ahora
nosotros debemos de adorar, servir a Dios, dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y no debemos de rebelarnos contra Él, porque si nos rebelamos o nos apartamos, apagamos la fuerza, el poder, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y eso nos va a ir mal. Por eso la Biblia nos anima a avivar el fuego. Esto lo dijo Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 1:6, ¿no? Por eso Pablo le aconsejó a Timoteo y le dijo, aviva el fuego, ¿no? Entonces tenemos que cultivar las disciplinas espirituales, como que debemos orar. Al orar, encendemos más ese fuego, el fuego del Espíritu Santo. Aumentamos el ser llenos cada vez más del Espíritu. Dice orar. Usted, hermano, hermana, debe orar cada día. Póngase una meta. Por ejemplo, decirse, ¿no? Voy a orar 20 minutos para poder interceder, adorar, agradecer y pedir a Dios. Y después que cumplamos esto, pongámonos otra meta más. Ya no ya 20 minutos, sino una hora diaria a buscar el rostro de Dios y así poder ya no una hora, sino 2 horas y así siempre crecer. Entonces debemos de cultivar esta disciplina de orar y no solamente orar, sino también leer la Biblia. Use un boletín para leerla completa una vez al año. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios y si no la leemos o si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a resistir la tentación y los ataques del enemigo sin poder esgrimir cuál espada? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos invocar las promesas y si no las conocemos? ¿Cómo vamos a discernir las enseñanzas si no conocemos lo que dice la Biblia? Y otro más es también, otra disciplina más es de congregarse constantemente. Esto lo dice en Hebreos 10:25. Asista a los cultos y traiga a su familia. Sé que ahora no podemos congregarnos, pero tenemos diferentes medios para poder estar comunicados. Tenemos el Face, YouTube, tenemos por el WhatsApp, por el Internet, poder escuchar las prédicas, las enseñanzas, los cultos de adoración que tenemos y de oración en que ya la iglesia tiene programada. Entonces también sirva a Dios, evangelice a sus allegados, tome parte del ministerio de la iglesia, pues quien se mete a servir a Dios se afirma en el camino. Dios nos manda a servir y sirvamos a Dios. Dios nos pone las oportunidades. Siempre va a haber un incrédulo cerca de nosotros. Así que tenemos que aprovechar esa oportunidad de llevar la palabra de Dios. Entonces, ese fuego de el Espíritu Santo no lo debemos apagar. Hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, hay que congregarnos por hoy por medio de los diferentes medios de comunicación. También hay que servir. Podemos servir desde nuestros hogares. Podemos evangelizar por teléfono, por el WhatsApp, ¿no? Y también si salimos por compañeros que no conocen la palabra
de Dios. En el versículo 20 dice, no menosprecéis las profecías. Esto no son solamente predicciones del futuro, sino también instrucciones que edifican a la iglesia. Es decir, los profetas no solo recibían revelaciones de Dios, sino que también enseñaban las verdades que ya habían sido reveladas para edificar a los hermanos. Esta palabra puede referirse a una revelación hablada de Dios, pero con mayor frecuencia se refiere a las palabras escritas de la Biblia. Estas profecías son mensajes que se proclaman con la autoridad de Dios a través de un vocero bien reconocido y no deben tratarse con ligereza porque tienen origen divino. Siempre que se predica que se predique o se lea la palabra de Dios debe ser recibida con gran seriedad. No debemos de menospreciar las profecías o la palabra de Dios porque procede de Él. Dice en el versículo 21, examinadlo. Esto significa poner a prueba todo. La necesidad de esta exhortación se ve claramente en segunda de Tesalonicenses 2:2, que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por, ni por carta, como si fuera nuestra. También lo dice en el capítulo 3, en el versículo 14. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Aquí el Hijo de Dios debe de conocer la palabra de Dios. Nosotros conocemos que la palabra de Dios tiene 66 libros, no uno más ni uno menos. Y nadie nos puede engañar. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, es difícil que alguien nos pueda engañar. Los hermanos del primer ciclo, estamos hablando en los tiempos de Pablo, de los apóstoles, no tenían su ejemplar de la Biblia completa, porque en aquellos tiempos se estaba revelando. La última carta fue escrito, ¿no?, por el apóstol Juan, ¿no?, en donde Dios revela lo que iba a pasar en el futuro, en el libro de Revelación o de Apocalipsis. Eso más o menos fue escrito en el año 95 de- después de Cristo. En ese tiempo todavía se estaba escribiendo libro por libro. Sin embargo, tenían los dones del Espíritu Santo para recibir revelaciones. Y no tan solamente para recibir revelaciones, sino también para distinguir entre la verdad y el error. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En esos tiempos, hermanos, ellos podían discernir lo que venía de Dios y lo que no venía de Dios porque tenían la unción del Espíritu Santo. En el versículo 27 del mismo Primera de Juan dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. De esa manera podían examinarlo todo y retener lo bueno. Nosotros, hermanos, ahora en el tiempo de hoy, tenemos la Biblia completa. Tenemos la perfecta revelación de la voluntad de Dios y con ella podemos probar a los maestros, examinar su doctrina y rechazar el error y retener
la verdad. Constantemente tenemos que examinar todo lo relacionado con la religión. Vemos que hay tantas religiones, tantas denominaciones y muchos de ellos son sectas que buscan engañar a las personas, ¿no? El Señor siembra trigo, pero Satanás siembra cizaña. El, el Señor estableció su iglesia, pero Satanás la sustituye con denominaciones, no con sectas. El Señor y los apóstoles hicieron milagros, pero muchos se dejan llevar por la obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto lo dice en segunda de Tesalonicenses 2:9. De la misma manera, Dios ha enviado a sus apóstoles y profetas, y Satanás también ha enviado a los suyos. En 2 Corintios capítulo 11, del verso 13 al verso 15 dice: porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, ¿no? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, tenemos que examinarlos todos. Y gracias a Dios que la palabra de Dios ya está completa. Y tenemos el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Dice también el apóstol Pablo, retener lo bueno. Lo bueno es el evangelio puro. Retenemos lo bueno es la verdad. Al estudiarla, practicarla y predicarla. Dice en Hechos 2:42, retener lo bueno equivale a perseverar en la doctrina de los apóstoles. En 1 Juan 4:6 dice, nosotros los apóstoles somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Los judaizantes no querían retener lo bueno, sino que querían imponer la ley, mayormente la circuncisión, sobre los hermanos gentiles. Los judaizantes no retuvieron lo bueno, sino que pervirtieron el evangelio. Jesús dijo a la iglesia de Teatira, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Y dijo asimismo a la iglesia de Filadelfia, retenéis lo que tenéis. Eso está en Apocalipsis 3:11. Cada creyente debe de retener lo bueno, debe de retener lo que es verdad. Y la verdad solamente está en Cristo Jesús. Dice en el versículo 22, primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie o forma de mal. Dice en el capítulo 4:3 de primera de Tesalonicenses, que ya lo hemos estudiado más antes, la palabra de Dios dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿no? Y otro texto más dice en Hechos 15:20, dice que se les escriba que se aparten de toda contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
también es necesario abstenernos o apartarnos de todo error doctrinal. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, algunos apostatarán de la fe, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Esto dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 4:3. En 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ustedes ven, hermanos, cómo las personas del mundo luchan por ganarse una corona que es corruptible. Y nosotros cuánto más debemos de luchar por ganar una corona no corruptible, sino una incorruptible. En 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstenéis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, Pablo nos dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos es no ceder, es apartarse. También dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz, ya estamos ya casi acabando, y dice, y el mismo Dios de paz, la fuente de la paz verdadera es Dios, dice, os santifique por completo. Esta sección, todo lo que hemos estado estudiando nosotros, termina con una oración. Dios nos santifica cuando obedecemos el Evangelio y a los tesalonicenses, Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación y todo vuestro ser. Nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte inmaterial e invisible del hombre. El alma significa el aliento de vida. Y el cuerpo del cristiano es santificado para el uso de Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. En la plena salvación de Dios, todo nuestro ser es salvo y hecho completo y perfecto. Por eso Dios guarda nuestro espíritu de todo elemento de muerte. Impide que nuestra alma permanezca en una condición natural y vieja e impide que nuestro cuerpo sea arruinado por el pecado. La obra de Dios, la obra de Dios de guardarnos y santificarnos por completo nos sostiene para que vivamos una vida santa hasta la madurez, a fin de que nos reunamos con el Señor. Sí, hermano, Dios quiere que nosotros que seamos santificados por completo, que todo nuestro ser, cuerpo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Dice que todo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Desde luego, el hombre tiene que cooperar con Dios en el proceso de la santificación. Dios no nos puede guardar si no queremos ser guardados. Dice Judas 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pero también dice en el versículo 21, conservaos. Si esto nos dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la venida eterna. Nos dice acá en el libro de Judas, conservaos en el amor de Dios. Es decir, Dios nos guarda
pero también nosotros tenemos que conservarnos en su amor. Tenemos que obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice. Y el versículo 24 dice, fiel es el que llama, el cual también lo hará. Por eso Dios hará lo que Él promete hacer. Nos, nos, nos llama y hará todo lo posible para santificarnos por completo, para que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Pedro dice que somos guardados mediante la fe. Vamos a ver, 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y las últimas palabras de Pablo, su despedida, dice, hermanos, orad por nosotros. También pide sus oraciones por él. Dice en Hebreos 13:18, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. No dice, Pablo pide que oremos por ello. Pablo oraba por la iglesia de Tesalónica y ahora pide a los de Tesalónica que oren por ellos. Necesitamos de ambos, ¿no? Y el versículo 26 dice, saludar a todos los hermanos con ósculo santo, ¿no? Dice en 1 Pedro 5:14, saludaos unos a otros también con ósculo de amor. Sea lo que sea el modo de saludar, besar, abrazar, estrechar manos, debe ser santo, es decir, debe ser con sinceridad y buena voluntad. Y el versículo 27 dice, os conjuro. Significa conjuro es hacer jurar, poner bajo obligación de juramento. Y dice la palabra del Señor, por el Señor, ¿no? Que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Como esta es la primera, es la primera de las primeras de epístolas en el Nuevo Testamento, él, él hace de esta la ocasión de un solemne mandato de que siempre sea leída públicamente. Los escritos de los apóstoles fueron copiados y circulaban entre todas las iglesias. Pablo entregaba a todo miembro de la iglesia un mensaje del Señor. Y siempre dice, os decimos esto en palabra del Señor. Cada miembro debería oírlo, porque cada miembro es responsable delante del Señor. Pablo emplea el vocablo conjuro para enfatizar lo serio de que es esta carta, ¿no? Para que esta carta fuera leída a todos los santos hermanos de Tesalónica. De otro modo, no sería de ningún beneficio para ellos. Y el último versículo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con vosotros. Amén. La gracia es el favor inmerecido de Dios, un dote de amor y aceptación para con nosotros, ¿no? Para con nosotros se debe a quién es Él y a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y aquí hoy hemos visto esta enseñanza que da el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Enseñanza lo cual debemos siempre de tener presente, ¿no? Y empezamos este estudio con no apaguéis al Espíritu Santo. Así que tenemos que orar más, tenemos que leer más, tenemos que congregarnos o estar presente,
¿no? Por medio de los diferentes medios, también de servir a Dios, de no servir al pecado. Ya el pecado no tiene control sobre nosotros. Nosotros no somos esclavos del pecado. Ahora nuestro amo, nuestro Señor, es Jesús y no debemos de menospreciar la profecía, de menospreciar la palabra de Dios. Y también nos enseñó en que debemos examinarlo todo. Gracias a Dios tenemos ya la Biblia completa y tenemos el Espíritu Santo que nos va a enseñar, guiar y debemos de retener lo bueno. Acuérdense que fuera, hermanos, fuera en el mundo hay diferentes sectas, congregaciones de que no se enseña la verdad. Por eso nosotros debemos, dice la palabra de Dios, de retener lo bueno. Aún por la televisión, por el internet, vemos programas, entre comillas, cristianos, pero que no están enseñando lo correcto. Solamente tenemos que retener lo bueno, ¿no? Y dice también, absteneos de toda especie de mal, ¿no? De toda especie de mal. Vamos a encontrar palabras que se oponen a lo que es verdadero, a lo que Jesús nos enseña. Y también dice la palabra de Dios que Dios guarda nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Y nuestro Dios es fiel, hermanos. Si Dios nos ha prometido guardarnos, Él lo va a hacer. Y Pablo también pide en que oremos por él. Oremos por los pastores, oremos por los diferentes ministerios, oremos por cada hermano que está sirviendo. No es fácil servir. Oremos por los misioneros, Pastor Elías, Pastor Paul, Pastor Reyes, el pastor Andrés Palo. Oremos por ellos para que Dios siga bendiciendo, para que Dios le siga fortaleciendo, para que Dios abra puertas, para que la palabra de Dios llegue y para que Dios también bendiga su trabajo, bendiga su mesa, para que Dios le siga dando salud, ¿no? Y gracias a Dios por esta enseñanza y solamente a nosotros nos queda agradecer a Dios cada día. Bendito y alabado sea Dios. Hasta luego, hermanos.